Deseo que estés pasando un excelente día a ti que encontraste nuestro video a través de nuestro perfil en la plataforma de contactaabogado.com, por YouTube o en nuestra página web. Soy el licenciado Rubén Sánchez de la Barquera González, abogado en materias como familiar, mercantil, civil e hipotecario por el lado particular, y por el lado público represento también en materia de propiedad intelectual, derecho internacional privado como el derecho migratorio y algunas materias de derecho administrativo y fiscal. En esta ocasión quiero hablar contigo acerca de un tema muy importante que es el estudio judicial. Un estudio jurídico es una labor intelectual que hace un abogado serio y responsable sobre un asunto que se le sujeta a su conocimiento. Cuando una persona llega a solicitar una asesoría, lo ideal es que primero escuchemos completamente el asunto que nos está sujetando. Incluso considerar la posibilidad de estudiar documentos privados desde un pagaré, un contrato o hasta documentos públicos. En ocasiones nos puede llegar un asunto que ya inició en un juzgado con un abogado diverso y hay que ir a ver en qué etapa se encuentra o cuáles son sus ventajas y sus desventajas. En otras ocasiones tenemos que ir a instituciones públicas para buscar en el Instituto de la Función Registral, en el Registro Público de la Propiedad o en el Colegio de Notarías algún documento que nos haga falta para saber exactamente cuáles son las condiciones del asunto que se nos sujeta. Un estudio judicial además debe confrontar esa realidad con lo que dicen las diversas legislaciones y tratar de adivinar, de predecir cómo terminaría el asunto después de un pleito judicial. A grandes rasgos, un estudio jurídico tiene al menos tres partes. La primera de ellas consiste en tener todos los datos generales de las partes. Puede ser que algunos no sean necesarios en algunos procedimientos, pero en lo general queremos saber el domicilio del demandado o queremos saber en dónde se encuentra laborando. Si no se cuenta con esa información, ver qué mecanismos podemos utilizar para investigarlo. Pero esa parte además debe ir adjunta una declaración lo más completa posible. Cuando yo recibo un asunto en mi despacho, lo primero que hago en la primera cita es no hablar. Escuchar pacientemente y sobre todo a profundidad toda la historia que me quiere contar el representado para que de esa manera yo esté convencido de que sé cada una de las aristas y vértices que puede tener el asunto. Luego viene la parte de la fundamentación, en donde tratamos de encontrar aquellas leyes, tratados internacionales, preceptos constitucionales, jurisprudenciales que nos permitan saber cuáles son los derechos y obligaciones de la persona que nos está pidiendo asesoría. Y finalmente está la predicción, que como abogado a través de esos preceptos legislativos y también de la experiencia de otros asuntos similares me puede decir si puedo ganar este asunto o no, qué tanta probabilidad existe, cuánto tiempo se llevaría y qué costo tendría en cuanto a la inversión que hace el asesorado para poder resolver su asunto. El estudio jurídico está fundamentado en los siguientes aspectos. El primero de ellos y muy importante es nuestra Constitución. La Constitución, que es el ordenamiento más importante de toda la legislación mexicana. Número 2, en los tratados internacionales, porque México pertenece a un grupo de países que conciben los derechos humanos de una manera más o menos similar. Y por lo tanto, esos principios rectores internacionales a nosotros también nos interesan para poder resolver las controversias. Luego vendrán las jurisprudencias, que son sentencias de otros asuntos similares que pueden darnos una idea de cómo resolvería un juez o cómo debería resolver un juez a favor de nuestros clientes. Y finalmente están los preceptos sustantivos y adjetivos, que son nuestro Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, por citar un ejemplo. Todas estas leyes en su conjunto deberán de darnos una idea muy concreta de cuáles son todos los derechos y las obligaciones de nuestros representados para saber qué le esperaría en el caso de promover un asunto judicial.
Y es muy importante añadir a esta parte de la fundamentación la experiencia personal. Es decir, sí, las leyes pueden decir algo, pero ¿cómo es que realmente suceden las cosas en los juzgados? Así es como nos damos una idea de la realidad en la que está parado nuestro representado. Es muy importante resolver un estudio judicial antes de poder dar la asesoría. Porque como abogados podemos estar influidos por el último asunto que tuvimos similar, por un asunto parecido pero que no necesariamente comparte todas las particularidades, y eso puede afectar nuestra opinión profesional. Por eso todos los asuntos deben estudiarse por completo. Todos los asuntos debemos estar completamente seguros de que hemos analizado cada una de las particularidades. Eso nos va a poder permitir no solamente decirle, sino firmarle por escrito a nuestro representado que podemos ganar su asunto. Como despacho es importante el estudio judicial porque puede implicar no perder. Nosotros como firma tenemos 6 años como independientes, 8 años postulando en colaboración con otros despachos y nunca hemos perdido un asunto, así que ese es el más grande secreto. Esperando que haya quedado un poco más claro este tema del estudio judicial, me despido de ustedes agradeciendo de antemano a Contacta Abogado por la cápsula y a cada uno de ustedes por el tiempo que dedican a escuchar este breve mensaje. Que sigan teniendo un excelente día.